Cuida los pequeños gastos porque un pequeño agujero puede hundir un barco. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Carlos Cabrera, consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma. Consejero, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar también, feliz año 2024, consejero. Igualmente, a ver si se torna un buen año. Ojalá. Para todos. Ojalá que así sea y que Dios le oiga. Consejero, empezamos esta entrevista, arrancamos el año, si me lo permite, haciendo una valoración de esos presupuestos aprobados para el año 2024. En primer lugar, tuvimos la valoración del vicepresidente, el señor Juan Ramón Felipe. El Partido Socialista también se ha pronunciado y, por supuesto, queríamos contar también con la opinión o con la valoración del Partido Popular. ¿Qué le parece al Partido Popular estos presupuestos? Bueno, son unos presupuestos que no nos gustan en su totalidad. Nosotros presentamos un conjunto de enmiendas importantes a las distintas aplicaciones del presupuesto porque eran manifiestamente mejorables, no nos aceptaron absolutamente ninguna. Y como entendíamos que hay una parte de ese presupuesto que es claramente continuista, una serie de obras y servicios que hemos puesto en funcionamiento, en marcha en el pasado mandato, pues parecía que pudiéramos optar por el sí, pero al mismo tiempo entendíamos que había un conjunto de partidas que son importantes para nuestra isla de La Palma, que habían disminuido enormemente, que además no habían cumplido con sus propios compromisos electorales, y como no nos convencía esa parte, por eso nos abstuvimos en los presupuestos. En general, si lo pudiéramos definir, nuestra postura en una frase muy cortita, simplemente nos abstuvimos porque no nos gustan los presupuestos para el ejercicio 2024 del Cabildo Insular de La Palma. Consejero, ¿no le resulta un tanto paradójico que, tratándose de unos presupuestos supuestamente históricos de 210 millones de euros, haya áreas que han sufrido recortes y que tengan ahora que sufrir esas consecuencias? Estamos hablando, por ejemplo, de educación, de medio ambiente, de cultura, de infraestructuras también. De carreteras, de fomento de empleo, importantísimo para la isla de La Palma. Efectivamente, se ha dirigido una parte del presupuesto a dar el apoyo a los ayuntamientos con una inversión de 10 millones, 40 millones de euros para determinadas obras que aún no sabemos. Nosotros entendemos que cuando se planifica un importe tan importante como ese, hay que llevar un proyecto y un programa a debate en una comisión. Mira, nosotros queremos hacer esto de esta manera, porque en principio lo iba a hacer los ayuntamientos, gastar ese dinero, luego en el capítulo, luego en las periodo de enmiendas, la propia Coalición Canaria, el propio grupo de gobierno enmienda para hacerlo el propio Cabildo, pero no sabemos cuál es la filosofía. ¿Qué se trata? ¿Se trata de hacer una obra para que quede para el recuerdo o se trata de prestar atención a los servicios esenciales que aún pueden estar raquíticos en los distintos ayuntamientos, que no están cumpliendo todos sus objetivos, por ejemplo, en materia de abastecimiento de agua, en materia de saneamiento de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Adolece de esa explicación, de un proyecto importante, porque no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de 40 millones, pero es que se destina mucho dinero, como decíamos, a los ayuntamientos, y luego hay otras aplicaciones, otras áreas importantes que disminuyen enormemente. En el capítulo de energía, que es algo que nosotros nos encontramos como la María de los presupuestos del Cabildo, con apenas un insignificante porcentaje de inversión en esa materia tan importante para el desarrollo futuro de nuestra isla, con las energías limpias, y disminuye en varios millones de euros las participaciones que le estamos dando a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan contar con ese dinero para montar, por ejemplo, placas fotovoltaicas. Lo disminuye enormemente. Energía vuelve a ser una de las Marías. Pero es que además se hablaba, y yo recuerdo Coalición Canaria en la oposición, hablaba de en torno a 50 millones de euros, incluso hablaron en alguno de esos años en los que estaba en la oposición, hablaron de hasta llegar a 80 millones de euros de aportaciones directas para ayudar a los damnificados. Y ahora resulta que establecen en torno a 12 millones de euros, que es una cifra muy similar y que criticaban a la que nosotros manteníamos en los presupuestos. Nosotros enmendamos incrementando 6 millones y no fueron aceptadas. Pero es que además en fomento de empleo me gustaría destacarlo, porque es que ¿quién crea empleo en la isla de La Palma o en cualquier lugar del mundo? Los empresarios, el pequeño y el mediano y los autónomos, están pasando una situación difícil. Por eso nosotros apostamos en el año 2023, que fueron entregadas esas subvenciones a finales del año pasado. Nosotros entendíamos que había que aportar una cantidad importante de ayuda directa, no solo por el volcán, no solo para los damnificados, para los autónomos y pequeños y medianos empresarios afectados por el volcán directamente, sino para toda la isla. Se apostó con 10 millones de euros y al final recibieron esa ayuda cerca de 3.000 pequeños y medianos empresarios y autónomos. 10 millones pasa a 1,5 millones.
Es lamentable ese posicionamiento, porque al fin y al cabo está marcando cuáles son los caminos que han elegido, las prioridades que ha elegido Coalición Canaria, que no compartimos. Y así podríamos señalar algún área más. Consejero, a colación de estos presupuestos aprobados para el año 2024, he llegado también a escuchar el término presupuesto municipalista. Es decir, ¿usted cree que los ayuntamientos cuentan con la capacidad técnica suficiente para poder ejecutar proyectos? Es decir, cuando muchos de los ayuntamientos de la isla de La Palma les cuesta justificar, por ejemplo, el plan de cooperación. Muchísimos ayuntamientos tienen problemas para justificar el plan de cooperación. Es más, pues podemos estar hablando de que hay hay ayuntamientos que han tenido que solicitar las prórrogas desde el año 19, desde el año 20, que todavía no se han ejecutado, esas obras que estaban planificadas para esos años, ¿no? Yo creo que hay algunos ayuntamientos que son capaces, otros no van a ser capaces, y el propio Cabildo va a tener dificultades para la hora de proceder a esa contratación con la ley de contratos. Bueno, es una burocracia importante la que tiene que pasarse para llegar al final de la ejecución de una obra, y por tanto va a ser bastante complicado. Pero a mí lo que me preocupa es cuando las prioridades del dinero insular, del dinero del Cabildo, no las va a marcar el propio Cabildo, si no se deja en manos de los ayuntamientos. Ya los ayuntamientos tienen el FEDECAM, los ayuntamientos tienen también el plan de cooperación que antes mencionaba, y que efectivamente recibe unas aportaciones importantes del Cabildo, y aparte otras aportaciones en términos de subvenciones y de ayuda que reciben los distintos ayuntamientos, y eso está bien. Pero lo que entendemos es que al final los ingresos que tiene el Cabildo se están destinando en demasía a las instituciones y no se están destinando a las personas. Antes hablaba del ejemplo del fomento de empleo, que me parece fundamental. Pues bueno, al final es un presupuesto para instituciones, municipalista podría decirse, pero en el que no se valora suficientemente el esfuerzo que estamos haciendo en la isla de La Palma. Muchas personas, ya digo, el sector primario tampoco se ha valorado en los presupuestos. Hicimos enmiendas para mejorar, para ayudar al sector primario, para ayudar a los jóvenes agricultores para salir adelante, a los ganaderos para salir adelante en momentos complicados, difíciles para la isla de La Palma, y por tanto la atención a la persona ha quedado bastante rezagada. Me pueden hablar de acción social. Bueno, acción social siempre ha sido una de las prioridades que ha marcado en el anterior mandato, y en este también, como no podía ser menos, que ahora se recibe más dinero del Gobierno de Canarias, que se negoció en su momento con el Gobierno de Canarias para la atención de nuestros dependientes en los centros de día o en las residencias, ¿no? Por tanto, hay más dinero para acción social, y eso es bueno, que haya más dinero para acción social, pero después hay otras actuaciones que van directamente relacionadas con la atención a las personas, con el apoyo a las personas, que no encuentran ese respaldo en los presupuestos. Consejero, para los ciudadanos de a pie, cuando hablamos de determinados tecnicismos, pues nos resulta mucho más complicado entenderlo, incluso para nosotros los periodistas, que no somos políticos, que no hemos trabajado dentro del Cabildo Insular de La Palma. Intentar entender eso del capítulo 6, el capítulo 7, 8 millones de euros por un lado, 2 millones de euros por el otro. O sea, para que usted lo pueda explicar a lo mejor, o simplificar de una manera mucho más sencilla, para que nuestros seguidores puedan captar al menos esa idea. ¿Entienden la hoja de ruta del Cabildo Insular de La Palma? Es decir, ¿entienden el planteamiento que están intentando ejecutar? Nosotros lo manifestamos directamente a través de las enmiendas y de nuestro posicionamiento en el presupuesto. La hoja de ruta, pues no existe una hoja de ruta clarificada, clara, puesto que si en esa hoja de ruta que puede aparecer por las inversiones, por ese capítulo 6, por ese capítulo 7 o por el capítulo de las subvenciones, que es el capítulo cuarto, si eso es marca la hoja de ruta, a nosotros esa hoja de ruta no nos gusta. No nos gusta en absoluto. Creemos que hay otras prioridades en la isla de La Palma en estos momentos, prioridades que incluso ellos dijeron que iban a poner en valor, y que nosotros no habíamos puesto en valor, cosa que no era cierta, pero bueno, lo dijeron en su momento, y que sin embargo en esa hoja de ruta no se valoran lo suficientemente. O sea, cuando nosotros hablamos del apoyo al sector primario y al sector comercial y al sector empresarial, cuando hablamos de apoyo directo a los damnificados, no con la demagogia de poner en el presupuesto 50 o 60, 70, 80 millones, como proponían cuando estaban en la oposición, ni tanto, ni ahora tampoco,
porque ahora resulta que ni siquiera las enmiendas para mejorar ese presupuesto, enmiendas razonables, de 6 millones, de 7 millones, no, reitero, no de 50, de 60, de 70, porque eso es demagogia. Y nosotros no queremos hacer demagogia ni cuando estamos en el gobierno ni cuando estamos en la oposición. Somos responsables y actuamos de la misma manera. Ponemos en práctica cuando estamos en el gobierno lo que decimos cuando estamos en la oposición, cosa que no está ocurriendo en este momento. Por tanto, una hoja de ruta que si es la que muestra ese presupuesto, y si tienen esa hoja de ruta, creo que es una hoja de ruta bastante desviada de la realidad de nuestra isla, ¿no? El propio vicepresidente del Cabildo Insular de La Palma, el señor Juan Ramón Felipe, nos trasladaba, nos decía que efectivamente los presupuestos son un documento vivo, un documento que está abierto, pero yo le pregunto si usted teme o espera que a lo largo de este año 2024 nos podamos enfrentar a modificaciones presupuestarias con relativa regularidad. Bueno, ellos nos criticaban muchísimo cuando decíamos eso mismo, que el presupuesto es un documento vivo, un documento cambiante en algunos aspectos. Las líneas maestras están marcadas o deben estar marcadas en el presupuesto, eso no hay duda. No se puede cambiar todo el presupuesto. Hay una parte que se puede modificar, se puede incrementar, se puede disminuir alguna de las aplicaciones, pero ellos eran muy críticos cuando nosotros hacíamos modificaciones. Pero nos preocupa muchísimo a la hora de hacer las modificaciones la referencia que hacen al remanente. ¿Qué es el remanente? Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué es el remanente que muchos políticos hablan del remanente en las instituciones? Bueno, pues es el dinero que a lo largo de los años el Cabildo entre ingresos y gastos tiene. Es decir, puede ser que no tenga remanente porque han igualado los ingresos y gastos a lo largo de todos los años, no en un solo ejercicio, no en un solo año, sino a lo largo de toda, digamos, su historia, y entre esos ingresos y los gastos que tiene, las obligaciones que tiene contraídas, pues puede haber un dinero que se destina a partir de marzo, cuando se hace la liquidación, y cuando sale el remanente de tesorería que tiene el Cabildo, puede destinarlo a distintas aplicaciones. Pero es que yo les decía que parecía la lotería de Navidad como la pedrea, porque era 1.000 euros en muchísimas de las aplicaciones. Es decir, hay muchísimas aplicaciones importantes. Por ejemplo, el cinturón verde no está presupuestado en el Cabildo. Firma un convenio, firma un acuerdo con el gobierno de Canarias y, sin embargo, la aportación correspondiente al ejercicio 2024 no está. Y como se podría enumerar un sinfín, un conjunto importante de actuaciones que no se recogen adecuadamente en el presupuesto y que lo piensan que van a hacer una modificación presupuestaria con cargo a ese remanente. Pero es que los informes técnicos de la intervención de los servicios económicos nos dice que posiblemente van a tener que estar suplementando ya en otras partidas del capítulo 1, del capítulo 2, de gastos corrientes, no esas que antes mencionaba, del capítulo 6, que son inversiones, van a tener que incrementar en 30 millones, más lo que nosotros estimamos que puede ser otros 30 millones de partidas que no han quedado completamente recogidas, sino simplemente apuntadas en el presupuesto, pero que no se pueden ejecutar porque no tienen dinero para ejecutarlo. Por tanto, creo que esa confianza en modificaciones con cargo al remanente, creo que van a fallar mucho, porque no van a poder hacer eso que ellos creen que pueden hacer con el remanente. Y eso es porque cuando se produce unas prioridades distintas a las que corresponden, porque, por ejemplo, el cinturón verde tiene que nacer con la partida correspondiente. Cuando hablamos de fomento de empleo, tienes que poner los 10 millones de euros, no poner 1,5 millones, y no dejarlo al arbitrio a ver si es posible durante el ejercicio hacer una modificación presupuestaria. Y máxime, y termino con este tema porque me parece importante, y vamos a ver qué ocurre con la regla de gasto cuando apruebe, si van a cambiar las normas contables, las normas presupuestarias, el Estado, que parece que el gobierno central está en ese interés, porque si eso ocurriera, pues el remanente no se puede utilizar para inversiones, ni para capítulos 7 y 6, que son inversiones, sino tendrán que ser destinadas a amortización de la deuda, porque ya ahora nuevamente el Cabildo tiene deuda bancaria. Hasta ahora no tenía deuda bancaria, estaba a cero. Ahora ya tiene una pequeña, más de 30 millones de euros, y ahora prevén otros 40 millones de euros de préstamos a entidades financieras. Consejero, pero fíjese usted, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se veían en la necesidad de hacer algún tipo de modificación presupuestaria, usted mismo lo acaba de decir, Coalición Canaria se mostraba bastante crítico y acusaba al Partido Popular y al Partido Socialista de falta de planificación. Sin embargo, le pregunto, si ahora Coalición Canaria prevé que tiene que hacer algún tipo de modificación
presupuestaria, ¿eso entra dentro de la planificación de los nacionalistas? Pues seguramente ellos lo tienen planificado, está claro, ellos saben que van a tener que hacer modificaciones, es decir, ya parten de la base de un presupuesto que está cojo, un presupuesto que no es el presupuesto que necesita la isla de La Palma, es un presupuesto donde las prioridades las han marcado mal y que por tanto seguramente van a tener que hacer muchas modificaciones en el presupuesto para adaptarlo un poquito más, que creo que no van a ser capaces para adaptarlo a las necesidades que tiene nuestra isla. O sea, su programación la tienen clara, es decir, yo voy a hacer modificaciones, esto es un documento vivo, lo visten de esa manera y por tanto yo voy a hacer modificaciones porque no creo que este presupuesto sea el que necesita la isla de La Palma. Pues lamentable, porque nosotros cuando partíamos del presupuesto intentamos hacer las menores modificaciones posibles. Evidentemente hay alguna que es inevitable, que es necesaria hacerla, que es buena e interesante hacerla, sin duda alguna, sobre todo aquellas que se generan cuando vienen créditos generados de otras administraciones, es decir, cuando una administración te da 7 millones de euros, 5 millones de euros o 10 millones de euros para una obra, bienvenido sea, eso es una modificación presupuestaria, pero no estamos hablando de esa, estamos hablando de las modificaciones que van a tener que hacer para adaptar el presupuesto a la realidad de nuestra isla porque no han sido capaces de aprobar un presupuesto realista, un presupuesto bueno para la isla de La Palma porque ha marcado unas prioridades que realmente no necesita la isla de La Palma. Por último, consejero, para cerrar esta entrevista, le vamos a brindar también la oportunidad al Partido Popular de que exprese su opinión sobre la forma en la que se gestionó la Palma Blue Experience, ¿no? Le pregunto si se sabe, por ejemplo, cuánto dinero se gastó, cuál era el objetivo principal que perseguía este proyecto, no sé, un poco cómo salieron las cosas. Yo le invito a las personas que estén interesadas en cuál era el objetivo, porque esto fue muy difícil, obtener información sobre cuál era el objetivo final de este espectáculo, de este festival. Nosotros no estamos en desacuerdo de los festivales por sí mismos, estamos en desacuerdo cuando se gestiona mal y cuando no se planifica y cuando no se hacen las cosas bien. Entonces sí estamos en desacuerdo con esa actuación. Son 500.000 euros que entregaron a una empresa con el objetivo, en principio, según explican en el documento justificativo para entregar esos 500.000 euros a una empresa privada. Decían que tenía un efecto turístico importante y que además tenía relación con el mar y con la protección y la necesidad de cuidado del mar. Fíjense ustedes que lejos estamos de esa realidad, pues se suponía que iba a haber seminarios, encuentros, pues conferencias, charlas, aparte lógicamente de las actividades más lúdicas, como algunas celebraron, porque no sé, como saben, no celebraron todas, algunas se tuvo hasta que suspender, no sabemos por qué razón. Nosotros lo que criticamos, primero, no nos parece razonable esa falta de previsión. Segundo, no hay programa. Tercero, no se conocía ni siquiera absolutamente nada cuando se aprueban 500.000 euros para dárselo a Sodepal, para que Sodepal se lo entregue a una empresa privada. Pero es que además me parece gravísimo lo siguiente. Cuando nosotros hacemos los festival o Transvulcania, esa marca la tiene, es propiedad del Sodepal o del Cabildo. ¿Cómo es posible que esta marca, la Palma Blue Experiencia, la haya inscrito en el registro oficial central una empresa privada? Porque no tenía otra fórmula de contratarlo. Es decir, usted escriba la marca y yo le compro el espectáculo que está detrás de esa marca, un espectáculo que no existía y ni era propiedad de esa empresa, era propiedad del Cabildo, en todo caso, que aportaba esos 500.000 euros. La fórmula, la que buscaron, porque no había otra, para de esta manera, deprisa y corriendo y a dedo, pues poder contratar a una empresa. Lamentable esta situación. Nosotros hemos pedido informes jurídicos con respecto al origen, cómo se ha hecho todo eso, y se han hecho muy mal. No creo que sea regular, creemos que es completamente irregular, porque se ha mostrado claramente la voluntad de darlo de esa manera, porque no había otra fórmula. En los festivales contrata el Cabildo. Lógicamente, si hay una empresa que es la empresa que tiene a un determinado artista, tiene que contratar con esa empresa, igual que si compras una obra de arte. Pero es que no era el caso. Ahora era invitarte a que te la inscribas, te inscribes esa marca y luego contratas. Y lo que hemos solicitado a la empresa pública Sodepal, y esperamos esos datos, pues bueno, la venta de entradas, cuánta gente compró entradas, cuánta gente acudió a los conciertos, cuáles son las razones por las cuales se suspendió el último concierto, qué publicidad, qué hemos ganado con todo este espectáculo, este festival, esta desorganización que ha habido en torno al festival. Es decir, estamos dando, y los gastos lógicamente, caché, todos los gastos que ha habido, detallados para saber hasta dónde hemos llegado en ese gasto en principio de 500.000 euros que fue entregado
a la empresa que se le adjudicó, y ahora pues llegará el momento en que tendrán que justificarlo. Espero que haya un consejo de administración donde se justifique los céntimo a céntimo los gastos que ha habido en este festival. Reitero, apoyamos los festivales bien hechos, no apoyamos esta forma de gestionar, que es una forma improvisada, una forma que no es regular. No es buena que una administración pública gaste 500.000 euros con las necesidades que tiene nuestra isla, y por tanto no compartimos en absoluto todo lo que ha acontecido en el entorno de este festival. Nos despedimos aquí, consejero. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Un abrazo. Un abrazo.